Colegio de Contadores Públicos y Auditores eligió a sus 11 representantes para la Comisión de Postulación de la Contraloría General de Cuentas en un proceso marcado por denuncias de propaganda en centros de votación, lo que generó cuestionamientos sobre el desarrollo de esta etapa clave para definir a los aspirantes al cargo. La reactivación del puente Belice II, prevista para agosto, genera expectativa por la continuidad de la obra, pero vecinos y comerciantes advierten que los trabajos podrían provocar más congestionamiento y afectaciones económicas, mientras el Ministerio de Comunicaciones aún no detalla las medidas para mitigar el impacto en la zona. El Ministerio Público investiga 79 denuncias por el incremento en el precio de los combustibles, presentadas principalmente por la DIACO y una por el Ministerio de Energía y Minas, para determinar si existen posibles casos de especulación o incumplimiento en la aplicación del subsidio. Julio de 2026 cerró con 312 muertes violentas en Guatemala y se convirtió en el mes con más homicidios de los últimos 6 años. Según datos de la Policía Nacional Civil, identifica al departamento de Guatemala como el principal foco de violencia, con el 40% de los casos registrados. El volcán de fuego finalizó su fase eruptiva tras 50 horas de actividad y el Insibume confirmó su retorno a parámetros normales. Sin embargo, las autoridades mantienen la alerta ante posibles lahares por lluvias y recomiendan la remoción de ceniza en las zonas afectadas. Expertos de la ONU en Derechos Humanos alertaron sobre el deterioro de la situación humanitaria en Cuba y pidieron acciones internacionales para evitar una mayor crisis, tras señalar que las sanciones de Estados Unidos han agravado la escasez de energía, alimentos y medicamentos en la isla. Gianni Infantino mantiene el respaldo de la Confederación Africana de Fútbol, pero enfrenta creciente presión de la UEFA y cuestionamientos de otras confederaciones tras el fracaso de su plan para abrir la FIFA a inversores privados, una polémica que pone en duda el apoyo internacional a su gestión. Buenas noches, gracias por estar con nosotros a esta hora en emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información nacional e internacional y por supuesto que la tenemos para usted y nos da mucho gusto poder servirle a través de la información. Y vamos a ir de inmediato a un enlace en vivo y en directo porque concluyó la recepción de votos en la elección de los 11 representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores ante la Comisión de Postulación de Contralor. El Tribunal Electoral realiza el conteo para oficializar los resultados, pero es nuestro compañero Óscar Vázquez quien tiene todos los detalles. Adelante, Óscar, buenas noches, te escuchamos. María Luisa, buenas noches, qué gusto poder saludarte y a quienes nos ven a esta hora a través de Guatevisión. Bueno, ya tú lo mencionabas, nosotros nos encontramos a la espera de que se haga público los resultados de las elecciones que realizó el Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Importante resaltar de que son 26 mesas las que se tienen contabilizadas, una por cada departamento, y acá en Ciudad de Guatemala se tienen 5 mesas en donde más de 13,000 votantes que pertenecen al padrón electoral del Colegio de Auditores y Contadores Públicos se acercaron a emitir su voto. Cabe resaltar además de ello, María Luisa, de que con esto se estaría completando la fase de los integrantes de la postuladora para elegir al próximo Contralor General. 11 representantes que son electos este día y que luego tendrán 3 días para que puedan remitirse al Congreso de la República, derivado a que entra en una fase en donde puedan presentarse impugnaciones o alguna queja. Además de ello, también se espera de que el próximo 12 de agosto pueda realizarse la primera reunión de la postuladora. Aún no se ha establecido el lugar en donde se realizaría, pero por ley está previsto de que inicien sus funciones a partir de esa fecha. Entonces se tienen estos 3 días hábiles, es decir, mañana viernes, lunes y martes, para que puedan presentarse las impugnaciones. De no ser así, el colegio debería de estar enviando el informe al Congreso de la República.
República. Nosotros estamos a la espera de que se realice la conferencia de prensa derivado a que los estatutos de dicho colegio no permiten que los diferentes medios de comunicación estemos dentro mientras se realizan los votos. Hace aproximadamente 10 minutos nos acaba de informar una de las fuentes que nosotros tenemos acá que hace falta únicamente una de las mesas. Además de ello, también es importante resaltar, María Luisa, de que no se elegiría a los 11 representantes de una sola planilla, sino que se haría de forma proporcional derivado a los votos, tal y como ocurrió también en el Colegio de Económicas. Además, es también importante resaltar por qué se realizan dos elecciones por parte del Colegio de Económicas y también por qué se realiza por parte del Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Es porque se tienen estos dos órganos, estos dos colegios que por ley deben integrar la postuladora y que se estarían sumando a los rectores de las universidades del país y que con ello pues estarían conformando el listado de 6 candidatos que será entregada al Congreso de la República. En breves momentos, volvemos a reiterar, será la conferencia de prensa en donde se den a conocer los nombres de los 11 representantes. Se tuvieron también 11 planillas en donde pudieron participar más de 120 candidatos. A las afueras de donde se realizaron las votaciones también se tuvo una gran cantidad de proselitismo por parte de los grupos que postulaban a sus compañeros. Hemos consultado también al presidente del Tribunal Electoral de este colegio si esto era permitido. Él mencionaba de que todo el proselitismo que se realizara fuera de las instalaciones estaba permitido. Sin embargo, al ingresar a donde se encontraban las mesas estaba totalmente prohibido ingresar cualquier tipo de identificación de las cosas que les regalaban, háblese de comida, agua pura, lapiceros y afiches, que pudieran ingresarlos al centro de votación, ya que ahí sí está prohibido el proselitismo. Nosotros, reitero, seguimos a la espera de que se haga público los resultados. Por supuesto, tendremos información completa para quienes nos ven a esta hora. De momento, esta es la información que nosotros tenemos para ustedes, con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Gracias, Oscar, por ese reporte. Importantísima esta elección para precisamente esta postulante para Contralor General, cargo importantísimo de nuestro país, encargado de fiscalizar los recursos públicos. Así es que te agradecemos a ti y al equipo por mantenernos informados. Y vamos a pasar ahora a temas de infraestructura, ya que el reinicio del puente Belice II no solo genera expectativa entre vecinos y comerciantes, por supuesto, también crece entre ellos la preocupación por el impacto que las obras podrían tener en el tránsito y la actividad comercial de la zona. Un día después del anuncio del Ministerio de Comunicaciones sobre la reactivación del puente Belice II en agosto, vecinos y comerciantes alertaron que la obra podría generar nuevas complicaciones de movilidad en una zona que ya presenta congestionamiento. La cartera informó que el traslado de maquinaria iniciaría el 17 de agosto y que la obra podría retomarse entre el 24 y 28 de agosto. En horas picos, en la mañana, es un embudo que no se puede pasar. Y de regreso es al revés, ¿verdad? Para el ingreso a la zona 18 sin el puente. Entonces, imagínense ya con el puente, es ilógico pensar que si el puente va a terminar sobre la primera calle de la zona 1, ¿a dónde van a ir a desembocar esos vehículos? Según el estudio que nos dieron, dice que son más de 60,000 vehículos los que van a pasar, no sé por dónde, porque las calles de la zona 1 a donde van dirigidos son calles de por lo menos unos 12 metros de ancho, donde no está previsto para esa cantidad de vehículos. Entonces el embudo va a ser siempre el mismo, entonces el beneficio no se va a ver ni a largo ni a corto plazo, ¿verdad? Quienes viven y trabajan en el sector aseguran que la primera etapa del proyecto realizada en 2023 les generó afectaciones por cierres viales, polvo, ruido y menos afluencia de clientes. Ahora piden que la nueva fase contemple medidas para reducir el impacto en las calles aledañas. Lamentablemente, cuando estuvo anteriormente el proyecto, la mayoría de negocios se vino casi que un 100% abajo. Muchos negocios tuvieron que cerrar porque ya no había afluencia de vehículos que pasan, ¿verdad?, acá en el sector, como tanto de personas. Entonces, lamentablemente sí ha sido algo que nos ha afectado. Con respecto al negocio, segundo, la salud de las personas, porque mucha polvazón, ruido de maquinaria, en fin, que lamentablemente sí nos ha afectado. El hecho que hayan dejado las columnas ha sido un foco de accidentes. Ante esta alerta, la ministra de Comunicaciones no ha dado detalles, solamente aseguró que existía un diseño y una nueva ruta definida para continuar el proyecto. Durante la ronda del miércoles pasado, se le solicitó que compartiera la información del nuevo diseño. ¿Y nos puede compartir el rediseño del puente Belice II que mencionó que lo rediseñaron?
Sin embargo, al volver a solicitar esta información, el área de comunicación del ministerio indicó que deberá solicitarse a la unidad ejecutora, que es Caminos, cuando inicien los trabajos. Reportó Paula Carranza y Eric Ávila. Y la Procuraduría General de la Nación prevé concluir a finales de la próxima semana el análisis del reglamento de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios, la DIP. El expediente ingresó a la institución el pasado 13 de julio y actualmente se verifica que la normativa sea compatible con la legislación vigente y cumpla con los parámetros necesarios para su aplicación. La DIP fue creada mediante la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria para impulsar proyectos estratégicos. Sin embargo, su funcionamiento depende de la aprobación del reglamento y de otros procesos administrativos aún pendientes. Pasamos a los combustibles. Algunas estaciones de servicio registraron este jueves una disminución en el precio de las gasolinas regular y superior, lo que representa un pequeño alivio para los consumidores. Sin embargo, el diésel continúa por encima de los 43 quetzales por galón. Los guatemaltecos comienzan a sentir un alivio en el gasto por combustible, luego de que los precios registraran una disminución este jueves. Un sondeo realizado por el equipo de Guatevisión y Prensa Libre evidenció que en algunas estaciones de servicio las gasolinas disminuyeron entre 1.20 y 1.30 quetzales por galón, mientras en otras estaciones se mantiene el precio arriba de los 41 quetzales. En los lugares visitados en la modalidad de autoservicio, la gasolina regular oscila entre los 39.89 y 39.99 por galón, la superior entre los 40.87 y 40.89, mientras el diésel mantiene su precio, alcanzando los 43.79 quetzales por galón. En la modalidad de servicio completo, el precio incrementa hasta 1 quetzal con 10 centavos, ya que la gasolina regular alcanza los 40.97 quetzales por galón, la superior los 41.97 y el diésel en esta modalidad en algunas estaciones de servicio supera los 45 quetzales por galón. Con el fin de mitigar el impacto del alza a los combustibles, el presidente Bernardo Arévalo informó que se estaría planteando ante el Congreso de la República la aplicación de un nuevo subsidio de 12 quetzales al diésel y de 3 a las gasolinas, medida que fue presentada días después por el oficialismo. Este posible escenario ha sido rechazado por diversos sectores, al considerar que no estaría beneficiando directamente a la población vulnerable. La iniciativa no ha sido conocida por el Congreso de la República. No obstante, diputados ya han mostrado su desacuerdo con dicha medida. El Ministerio de Energía y Minas ha explicado en diversas ocasiones que la variación en los precios de los combustibles se debe principalmente a la volatilidad del mercado internacional y al conflicto geopolítico que existe entre Estados Unidos e Irán. En abril del presente año, el Congreso de la República aprobó el primer apoyo económico de 2.000 millones de quetzales para los combustibles. Dicho apoyo tuvo una vigencia de poco más de 2 meses y fue de 5 quetzales para las gasolinas y 7 para el diésel. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. La Fiscalía de Delitos Económicos continúa investigando las denuncias presentadas por el incremento en el precio de los combustibles para determinar si existen hechos que puedan constituir el delito de especulación. Desde marzo de este año, la Fiscalía ha recibido 79 denuncias relacionadas con el tema. La mayoría fueron presentadas por la DIACO y una por el Ministerio de Energía y Minas. Esta última señala a 19 gasolineras por un posible incumplimiento en la aplicación del subsidio a los combustibles. Según informó el Ministerio Público, las diligencias continúan y al concluir la investigación, la Fiscalía determinará si existe responsabilidad penal. Y en otro tema, el Congreso de la República remitió al organismo ejecutivo el decreto 18-2026 que contiene reformas a la ley del impuesto único sobre inmuebles, conocido como el IUSI. Ahora corresponde al presidente decidir si sanciona la ley para su publicación y entrada en vigencia o si ejerce el veto. Si el decreto es sancionado, será publicado en el Diario Oficial. En caso de veto, el expediente regresará al Congreso para su conocimiento. Julio cerró con 312 muertes violentas en el territorio nacional, lo que lo convirtió en el mes más violento de los últimos 6 años. Según datos de la Policía Nacional Civil, la ciudad de Guatemala continúa siendo el principal foco de violencia. La violencia alcanzó el punto más alto de los últimos años. De acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional Civil, julio 2026 cerró con 312 muertes violentas registradas en el territorio nacional y se posicionó como el mes más violento de la presente década. A pesar de que las autoridades indican que ha existido una reducción en los homicidios durante el primer semestre del año,
Gracias a la implementación de los distintos planes operativos, el mes pasado, en promedio, fallecieron 10 personas al día. Los datos de la institución policial reflejan que el Departamento de Guatemala continúa siendo el principal foco de violencia homicida al registrar el 40% del total, equivalente a 122 casos. Le siguen Escuintla con 31 casos, Petén con 18 y Chiquimula con 15 homicidios registrados en el mes. Las estadísticas también evidenciaron que la ciudad capital sigue siendo el municipio preferido por los delincuentes para atentar contra la vida de las personas, principalmente la zona 18, ya que de los 41 homicidios registrados en la cabecera departamental, 11 ocurrieron en ese sector. Ante esta problemática, la PNC resaltó que cuenta con diversos planes operativos, además de las investigaciones que se encuentran en desarrollo para desarticular estructuras criminales. Incluso se han implementado tanto en el departamento de Guatemala y otros en otros departamentos, como en el departamento de Escuintla. Derivado de eso se tiene el plan Centinela Metropolitano, el plan Centinela en el departamento de Escuintla, también se encuentra el plan Semáforo Seguro y también que se ha implementado ahora en el sector de zona 3 y zona 7 el plan Anillo de Contención. Este tipo de planes operativos van en conjunto con el Ejército de Guatemala y otras instituciones con la única finalidad de prevenir el delito. No solamente se queda en operativos de seguridad donde se ve la presencia de la policía o en presencia en conjunto con el Ejército, sino que también va más allá a través del trabajo de investigación, de inteligencia, para poder venir y abordar otro tipo de situaciones y poder ubicar a delincuentes que se están dedicando al cobro de extorsión, a la venta de droga, al menudeo o incluso también al sicariato. De acuerdo con el consolidado, los delincuentes también han cambiado los días y horarios en los que operan, ya que los hechos delictivos durante el mes anterior se registraron principalmente de miércoles a domingo entre las 6 de la tarde y la medianoche. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. Y la Policía Nacional Civil informó que durante el 2026 ha retirado 354 cámaras de seguridad instaladas sin los permisos municipales correspondientes. Según las autoridades, los dispositivos fueron localizados en las zonas 6, 7 y 18 de la capital, así como en sectores de Villacanales y Amatitlán. La Policía Nacional Civil señaló que estas cámaras serán utilizadas por estructuras criminales para vigilar los movimientos de los agentes y de la población, con el fin de mantener el control en esas áreas. Y vamos a temas judiciales. El periodista José Rubén Zamora deberá esperar unos días más para conocer si un tribunal le autoriza salir del país y someterse a un tratamiento médico. Antes de resolver, los jueces deberán conocer los resultados de una evaluación practicada por el INASIF. Pues hay que seguir las instrucciones del tribunal. Ellos han pedido el punto de vista del INASIF. Espero que el INASIF me reciba muy rápidamente, ¿verdad? Mañana es viernes, dijeron 3 días, tendrá que ser ojalá el lunes. Y pues estoy tranquilo que seguramente el INASIF va a confirmar los problemas que estoy experimentando. Estas son parte de las declaraciones brindadas por el periodista José Rubén Zamora al conocer la decisión del Tribunal Noveno de Sentencia que ordenó que el INASIF debe evaluar su condición de salud previo a resolver un requerimiento judicial que le permita salir del país para someterse a un tratamiento médico. Zamora, a través de su equipo legal, solicitó a la instancia judicial que se autorice salir del país durante un mes para acudir a citas médicas debido a quebrantos de salud. Sin embargo, luego de hacer un análisis, las juezas que integran el tribunal dispusieron que la decisión de otorgar o no la autorización dependerá de los resultados que arroje la evaluación del INASIF. El periodista también señaló que entre los padecimientos que enfrenta tiene problemas en una de sus rodillas, lo que le provocó una caída con repercusiones en la columna, un hombro y una clavícula. Será el 13 de agosto cuando deberá comparecer a la instancia judicial para conocer la decisión del tribunal. Zamora señaló que espera que le dé tiempo para tramitar la visa, esto para poder viajar hacia los Estados Unidos en caso que el tribunal resuelva a su favor. Durante la audiencia de este día, tanto el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación no presentaron oposición a la solicitud realizada por el equipo legal de Zamora. Este mismo tribunal deberá programar la fecha para la repetición del juicio contra Rubén Zamora y la exfiscal del Ministerio Público, Samari Gómez. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas.
Y un juzgado de turno resolvió que Kessler Amílcar Orellana Hernández y Jorge Mauricio Centeno Colindres, presuntos integrantes del barrio 18, enfrenten un nuevo proceso penal por el ataque armado ocurrido en el preventivo para varones de la zona 18. El hecho dejó 2 personas fallecidas: Carlos Roberto Ortiz Romeo, alias Gorgojo, presunto integrante de la Mara Salvatrucha, y Jennifer Diana Santizo, señalada como su pareja. Un guardia del sistema penitenciario también resultó herido durante el ataque. Los indicados serán procesados por asesinato, asesinato en grado de tentativa, portación ilegal de armas de fuego y portación ilegal de explosivos y otro tipo de armamento prohibido. Además, el juez ordenó su ingreso en prisión preventiva. El juzgado 12º penal quedará a cargo del proceso debido a que el caso se encuentra bajo reserva. Se desconocen los hechos concretos imputados por el Ministerio Público. Concluyó la recepción de votos en la elección de los representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores para la Comisión de Postulación de Contralor. Y Oscar Vázquez ha estado informándonos de todo lo que sucede, así es que vamos a enlazar nuevamente con él en este momento. Adelante. Gracias, María Luisa, buenas noches, qué gusto volver a saludarte. Contarte de que en este momento ha iniciado la conferencia de prensa, está el presidente del Tribunal Electoral dando palabras alusivas al acto previo a que se den por completo los resultados. Han dejado ya ingresar a la prensa y a las diferentes agrupaciones que estaban a la espera de los resultados finales. De manera preliminar se menciona que la representación por parte del CPA corresponde a la planilla 2 con más de 1.300 votos, la planilla 10 en segundo lugar con 729 votos, la planilla 1 con 673 votos. El presidente Gustavo Sánchez está pidiendo en este momento un par de minutos derivado a que está dando las explicaciones del por qué se debe realizar este tipo de actividades. Y estas son las palabras del presidente. Presentación proporcional de minorías. Y también informarles que de acuerdo a la fórmula trabajada, atendiendo a lo que la ley contempla, la cifra repartidora, o sea, lo mínimo para alcanzar un escaño, le diría yo, un lugar en la comisión, pues fue de 300 puntos. Eso quiere decir de que aquella agrupación que tuvo 300 o más puntos, pues ya tiene un comisionado y así sucesivamente, como lo vamos a ver en este momento. Entonces, le voy a pedir a los amigos tecnológicos que nos puedan proyectar el resultado general de cómo quedaron las agrupaciones. Pueden ver ustedes en este momento el resultado final de cómo han quedado las agrupaciones. La planilla 3 con más de 1.484, anteriormente les dábamos un resultado preliminar. En este momento explica el presidente el conteo total de los votos. Distribuidos de la siguiente manera. La planilla número 1, voy a decir solo número de planilla y pues eso ya lo sabemos por nombre. La planilla número 1 tiene 791 votos. La planilla número 2 alcanzó 1.494 votos. La planilla número 3 alcanzó 292 votos. La planilla número 4 alcanzó 450 votos. La planilla 5 alcanzó 190 votos. Planilla número 6, 125 votos. Planilla 7, 300 votos. Planilla 8, 211 votos. Planilla 9, 437 votos.
planilla número 10, 787 votos, y planilla número 11, 116 votos. Está la distribución de los 5.193 votos válidos que el día de hoy, tanto fiscales como presidentes de mesa en las 26 mesas electorales, pues tuvieron a bien revisar, pasarnos las actas y nosotros en base a ello hacer la consolidación. En base a esta presentación, a esta imagen, a esta proyección que tenemos, pues entonces vamos a proyectarles la cantidad de comisionados que alcanzó cada una de las agrupaciones. Tomando en cuenta lo que ya mencionamos, la fórmula proporcional de minorías, tenemos entonces que la planilla número 1 tiene a dos profesionales que son los licenciados Henry Daniel Mencos Cucul y el licenciado Luis Fernando Cal Yo. La planilla número 2, que alcanzó 4 comisionados, siendo las profesionales Reina Elizabeth Mérida Galicia, César Moisés Sarat Ramírez, Arnulfo Delgado Quiñones y Elizabeth Margarita Navarro Ordóñez, dos profesionales de la planilla número 4. La planilla número 2, perdón. La planilla número 4, que tiene a un comisionado, una comisionada, que es la licenciada Abigail de Jesús Roblero Gómez. Si podemos correr hacia la planilla número 7, que tenemos al licenciado Byron Alexander Cobar García. La planilla número 9, que tenemos al licenciado Víctor Arturo Álvarez Aguilar. Y la planilla número 10, que tenemos a los licenciados Harry Eric White Cetina y la licenciada Bárbara Susel Gómez Hernández. Eso es lo que nos da la cantidad de 11 profesionales que nos representarán a todos nosotros como gremio de contadores públicos y auditores dentro de la comisión de postulación, que tendrá la ardua labor de elegir a la nómina de 6 candidatos, 6 profesionales, y que deberá trasladarlo al Congreso de la República para que de esa nómina salga el futuro jefe de la Contraloría General de Cuentas. Desde ya les deseamos a los profesionales y les pedimos que nos representen con dignidad. Importante resaltar, María Luisa, que estos han sido los resultados presentados por parte del presidente del Colegio de Contadores Públicos y Auditores. En este momento está dando los resultados. Ya ustedes escuchaban cuántos representantes han sido designados para esta postuladora que estará entregando el listado final de los contadores públicos y auditores para la postuladora de Contraloría General de Cuentas. Esta es la información que nosotros tenemos para ustedes. Se ha dado ya a conocer el listado final de todos los integrantes, los 11 representantes del Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Gracias, Oscar, en vivo y en directo. Ahí tienen los 11 representantes de ese colegio para la postuladora para Contralor General. Importante cargo, importante trabajo el que tienen adelante. Nosotros hacemos una pausa, ya volvemos. En el deporte, Gianni Infantino recibió el respaldo unánime de la Confederación Africana de Fútbol en medio de la creciente presión de la UEFA y los cuestionamientos de otras confederaciones por el fallido plan para abrir la FIFA a capital privado.
Las disculpas no aliviaron la presión sobre Gianni Infantino, quien no encuentra tregua desde el fracaso de su plan de abrir la FIFA a inversores privados. En medio de la polémica, el miércoles la dirección de la FIFA le reiteró su pleno apoyo en una reunión de emergencia en Rabat, al tiempo que presentó disculpas por la polémica ocasionada por el abortado proyecto. Pero las aguas no se calmaron. La Confederación Europea mantuvo el jueves su amenaza de boicot a las competiciones de la FIFA y su par sudamericana, cercana al patrón del fútbol, cuestionó las reiteradas acciones unilaterales de la máxima autoridad del balompié. Además de mantener su amenaza de boicot, la UEFA, con 55 miembros, reclama que se den garantías de que tales intentos de desfigurar el fútbol de esta manera no puedan volver a producirse jamás. En una declaración enviada el jueves a la AFP, la Confederación Europea reafirmó haber perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino. Por su parte, la Conmebol, que fue la primera confederación en anunciar su respaldo a la reelección de Infantino, se ha mostrado muy prudente desde el inicio de la crisis. Pero el jueves, sin mencionar directamente al ítalo-suizo, expresó de manera unánime su preocupación por las reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos para el tratamiento de este tipo de situaciones. Por su parte, la CONCACAF, que agrupa 35 federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe afiliadas a la FIFA, ha acompañado a la UEFA en sus críticas contra la iniciativa de privatización. Sin embargo, el Comité Ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol reafirmó por unanimidad su apoyo a Infantino el jueves y también le agradeció por su apoyo constante al fútbol africano a lo largo de los años. Por ahora único candidato declarado, Infantino debe obtener la mayoría de los 211 votos de los miembros de la institución para ser reelegido en el cargo, que ocupa desde 2016. Y el arquero caboverdiano Bociña fue recibido por miles de aficionados del Colo-Colo en el Estadio Monumental de Santiago, tras convertirse en una de las grandes figuras del Mundial 2026. Como si se tratara de una noche de Copa Libertadores, miles de hinchas recibieron el miércoles en el Estadio Monumental de Santiago al arquero caboverdiano Bociña, el nuevo fichaje de Colo-Colo y una de las revelaciones del Mundial de 2026. El guardameta de 40 años saludó por primera vez a la afición alba tras una llegada que ha despertado una auténtica fiebre entre los seguidores del club. Su popularidad se disparó durante el Mundial de Norteamérica. Bociña brilló entre selecciones campeonas del mundo como España, Uruguay y Argentina y fue una de las figuras de la histórica campaña de Cabo Verde. Frente al equipo de Lionel Messi protagonizó varias atajadas decisivas antes de caer por un ajustado 3-2 en la prórroga. El torneo también lo convirtió en una celebridad internacional. Su cuenta de Instagram pasó de unos 50.000 seguidores a más de 29 millones en apenas unas semanas. Espectacular que hayan traído al arquero de allá, y por eso venimos, para conocerlo, pues esperemos que tengan muy buenos partidos con él y que él sea bien acogido en Chile. Mano, mira, yo lo único que digo es que Bociña tiene que jugar todos los partidos como si fueran el último, porque esto es Colo-Colo, hermano. Esto no es otro club, ¿cachai? Aquí cualquier jugador que llega a Colo-Colo tiene que dejar la vida en la cancha, porque esto es Colo-Colo, hermano. Bociña lucirá el dorsal 29 y podría debutar ante su nueva hinchada el 16 de agosto en medio de una expectación pocas veces vista para un refuerzo internacional en el fútbol chileno. Vamos a temas de salud. Tener antecedentes familiares de cáncer no significa que la enfermedad sea inevitable. Especialistas recomiendan conocer el historial médico familiar y someterse a evaluaciones para identificar posibles riesgos y fortalecer la prevención. Tener uno o varios familiares con cáncer puede generar preocupación, pero los especialistas coinciden en que un antecedente familiar no significa que una persona desarrollará la enfermedad de forma inevitable. El riesgo depende de múltiples factores y conocer la historia médica de la familia es el primer paso para tomar decisiones informadas. De acuerdo con expertos consultados, es importante identificar qué familiares han padecido cáncer, qué tipo de enfermedad tuvieron y a qué edad fueron diagnosticados. Esta información permite a los médicos determinar si existe la necesidad de realizar evaluaciones adicionales o incluso recomendar asesoría genética en determinados casos. Los antecedentes cobran mayor relevancia cuando el cáncer ha afectado a familiares de primer grado, como padres, hermanos o hijos, especialmente si el diagnóstico ocurrió a edades tempranas o existen varios casos del mismo tipo de cáncer dentro de una misma rama familiar.
Sin embargo, la mayoría de los casos de cáncer no son hereditarios y están relacionados con una combinación de factores genéticos, ambientales y hábitos de vida. Finalmente, los expertos enfatizan que la detección temprana sigue siendo uno de los factores más importantes para mejorar el pronóstico de muchos tipos de cáncer, por lo que recomiendan no posponer las consultas médicas cuando existen antecedentes familiares o aparecen síntomas que requieran evaluación. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Finalizó la etapa eruptiva del volcán de fuego tras 50 horas de actividad. El INSIBUME confirmó que el coloso retornó a sus parámetros normales con explosiones débiles y moderadas propias de su comportamiento habitual. Sin embargo, las autoridades advierten que el riesgo aún no ha desaparecido. Las lluvias podrían generar lajares en las barrancas y removilizar la ceniza acumulada, principalmente en San Pedro Yepocapa, donde se registró la mayor afectación. La CONRED mantiene el monitoreo permanente y recomienda a la población continuar atenta a las indicaciones oficiales. Por su parte, el Ministerio de Educación informó que este jueves se reanudarán las clases presenciales en Alotenango, San Pedro Yepocapa y Escuintla. Y las alertas por la actividad del volcán de fuego fueron reducidas en los 3 departamentos afectados. Escuintla y Chimaltenango permanecen en alerta amarilla, mientras Zacatepeques continúa en alerta anaranjada. Las autoridades informaron que el volcán regresó, como ya le hemos informado, a sus parámetros normales de actividad, por lo que todas las familias evacuadas de manera preventiva ya retornaron a sus viviendas. Sin embargo, se mantiene el monitoreo permanente ante cualquier cambio en la actividad del coloso. Y el INSIBUME emitió un boletín especial por la saturación de los suelos provocada por las lluvias recientes. Según el modelo de humedad, los municipios de Livingston y El Estor en Izabal presentan niveles iguales o superiores al 90% en la capa superficial del terreno, hasta 30 centímetros de profundidad. Esta condición reduce la capacidad de absorción del agua y aumenta el escurrimiento hacia ríos, quebradas y zanjones, lo que eleva el riesgo de crecidas repentinas. Además, la acumulación de humedad puede generar inestabilidad en el terreno y favorecer deslizamientos. Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre los pronósticos y atender las medidas de prevención, especialmente en zonas cercanas a cauces y áreas vulnerables. Las remesas familiares mantienen su peso en la economía guatemalteca. Entre enero y julio de este año, el país recibió más de 15.447 millones de dólares, un aumento del 6.6% frente al mismo periodo del 2025. Las remesas familiares siguen siendo uno de los principales motores de la economía nacional. De acuerdo con el Banco de Guatemala, entre enero y julio de 2026 ingresaron al país 15.447.1 millones de dólares, equivalentes a más de 118.000 millones de quetzales. La cifra representa un incremento interanual del 6.6% y refleja que los guatemaltecos residentes, principalmente en Estados Unidos, continúan enviando apoyo económico a sus familias. Solo durante julio se recibieron 2.468 millones de dólares, la cifra mensual más alta registrada hasta ahora y superior a la del mismo mes del año pasado. El Banco de Guatemala mantiene la proyección de que al cierre de 2026 el ingreso de remesas alcanzará los 26.806 millones de dólares, lo que significaría un incremento del 5% respecto a 2025. Estos recursos se destinan en su mayoría al consumo de los hogares, aunque también impulsan sectores como la construcción y otras actividades productivas. Además, un informe del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos ubica a Guatemala como el país con mayor crecimiento de remesas entre las principales economías receptoras de la región durante la última década.
con un aumento del 319% entre 2015 y abril de 2026, impulsado por el incremento de la migración hacia Estados Unidos y una mayor participación de los migrantes en el mercado laboral de ese país. Con información de Urias Gamarro y Andrea Domínguez para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. Noticias del mundo. El presidente Donald Trump firmó este jueves un decreto para impedir el llamado turismo de nacimiento, una práctica en la que mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos para dar a luz y que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense. La medida se produce poco más de un mes después de una resolución de la Corte Suprema relacionada con el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes en situación irregular. Trump aseguró que este nuevo intento constituye un ajuste a esa normativa. Los críticos del sistema señalan que algunas mujeres ingresan al país con permiso de turista sin informar que su objetivo es dar a luz. Los esfuerzos del gobierno para restringir la ciudadanía por nacimiento forman parte de una política más amplia para limitar la inmigración. Los antiguos esclavos. Y Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el general Álvaro López Miera, otros funcionarios y 5 empresas vinculadas al sector industrial militar de la isla. El general de ejército Raúl. Estados Unidos anunció el jueves sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas cubano, general Álvaro López Miera, así como responsables y 5 empresas del sector industrial militar de la isla. Los sancionados están implicados en la adquisición y el mantenimiento de armas y equipo militar en el extranjero destinados a las fuerzas militares y de seguridad, explicó el comunicado del Departamento de Estado. De acuerdo con la legislación estadounidense, los sancionados no pueden tener bienes ni acceder a servicios financieros ni económicos de ningún tipo en Estados Unidos. Washington considera que Cuba es un estado que patrocina el terrorismo y una amenaza a la seguridad nacional, y ha ido aumentando la presión económica y diplomática sobre la isla desde principios de año. Esta nueva oleada de sanciones llega tras la publicación de un largo informe del Departamento de Estado sobre las actividades militares y diplomáticas de La Habana en todo el mundo desde el triunfo de la Revolución Castrista, en especial en América Latina y el Caribe. Estados Unidos, que tiene a Cuba sometido a un embargo desde 1962, activó este año un bloqueo casi total al suministro de hidrocarburos a la isla. El gobierno de Donald Trump ha sancionado en los últimos meses casi a la totalidad del gobierno cubano. También ha presentado cargos contra el líder histórico de la revolución, Raúl Castro, acusado de haber ordenado hace 3 décadas el derribo de 2 aeronaves civiles procedentes de Florida, cuando era ministro de Defensa. Mientras tanto, expertos de la ONU en derechos humanos urgieron a la comunidad internacional a actuar para evitar que Cuba se convierta en una Gaza silenciosa debido al impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Cuba podría convertirse en una Gaza silenciosa como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos. La advertencia fue hecha el jueves por expertos de la ONU en derechos humanos que instaron a la comunidad internacional a actuar con rapidez para evitarlo. Por orden del presidente Donald Trump, Estados Unidos, que mantiene un embargo a la isla comunista desde 1962, impuso además en enero un bloqueo petrolero al país. Según los expertos, este bloqueo y otras sanciones impuestas por Washington han agravado la situación económica, provocado una grave escasez y alimentan los frecuentes apagones en todo el país. El riego y los servicios básicos están fallando, una situación que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, los niños, las personas mayores y otros grupos vulnerables. Los expertos señalaron además que las agencias de la ONU presentes en Cuba han advertido sobre el creciente riesgo de inseguridad alimentaria, así como sobre la escasez de medicamentos y otros bienes de primera necesidad. Y enfatizaron que los alimentos nunca deben utilizarse como instrumento de presión política. Instaron así al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Asamblea General de las Naciones Unidas a abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales. Los expertos de la ONU son especialistas independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos. Por lo tanto, sus opiniones y declaraciones no representan necesariamente la posición oficial de Naciones Unidas. El Papa León XIV fue recibido este jueves entre vítores por miles de jóvenes antes de celebrar una misa en la ciudad italiana de Asís, que este año conmemora
el aniversario número 800 de la muerte de San Francisco. El pontífice estadounidense visitó la Basílica de Santa María de los Ángeles, construida alrededor de la pequeña capilla donde Francisco de Asís fundó su orden religiosa en el siglo XIII. Posteriormente celebró la Eucaristía en la Basílica donde San Francisco, símbolo de la pobreza, la paz y el diálogo, murió en 1226. Esta fue la segunda visita de León XIV a Asís desde que asumió el papado en mayo del 2025 y forma parte de una serie de viajes de verano del líder de los 1.400 millones de católicos en el mundo. Miss Universo 2025-2026, Fátima Bosch, fue recibida con honores en Quetzaltenango, donde fue nombrada visitante distinguida y recibió las llaves de la ciudad. La representante mexicana agradeció el reconocimiento, destacando el cariño que ha recibido durante sus visitas al país. Guatemala es como mi segunda casa, expresó la reina de belleza, quien también resaltó las similitudes culturales entre Guatemala y México. Durante su recorrido, Bosch vistió un traje tradicional quetzalteco, saludó a decenas de personas en el Parque Centroamérica y compartió con admiradores que acudieron para fotografiarse con ella. La visita forma parte de las actividades previas a la elección de Miss Universo Guatemala 2026. Y la Feria de Jocotenango se prepara para recibir a miles de visitantes, comerciantes y organizadores afinan los últimos detalles de una de las tradiciones más representativas de la ciudad, que este año se realizará del 8 al 16 de agosto. Algunos dicen que no hay feria sin rueda, ni rueda sin feria, y es por ello que hoy quiero contarles que ya están los preparativos para la Feria de Jocotenango en la zona 2 capitalina, y precisamente vamos a ir a dar ya una vuelta. Acompáñennos. Doña María Antolina venderá dulces típicos y juguetes. Ella viaja desde San Juan Comalapa y explica que es la tercera generación que se dedica al comercio en la Feria de Jocotenango. ¿Qué productos va a ofrecer usted en la feria? La verdad es dulce típica. Pepitoria, mazapán, manía, coco, conserva de coco, chilacayote, camote, higo, diferentes. De todo. Panitos, rosca. Así, vamos a subir un poquito porque ahora todos nos subieron. Ahora sí que no vamos a poder dar a 5 quetzales. Desde el año pasado, hace 2 años, ya estamos a 10, a 20 para arriba, 10 para arriba. De 10 para arriba. Así es el precio. Douglas Mejías también vende comida típica. ¿Qué precios van a tener más o menos? Mira, te vamos a tener el plato de garnachas de a 100 y el de familiar, el familiar es el de 100. Vamos a tener buñuelos, el atole de elote también tenemos de a 10, las enchiladas a 15. Vamos a ir variando los precios porque todavía no sabemos cómo consigamos el producto, es lo que le va a subir un poco o le bajamos el precio. Y es que ¿quién en su vida ha ido a la feria y no ha jugado, por ejemplo, lotería? ¿O quién no ha escuchado La Rosa? Claro, cantado como lo hacen ellos. Ya estamos montando, acostumbrados a esta situación de crear el montaje. Ya nos queda el día de hoy, el día de mañana para terminar el montaje, para esperar con los brazos abiertos a toda esa multitud que nos visita año con año y seguir manteniendo vivas nuestras tradiciones. Y en ese sentido, también que usted nos pueda contar, ¿cómo van a estar? ¿Tienen algún límite de tope de precios o algo? No, aquí hay una variedad de precios. Lo único que sí le podemos dar a conocer al público en general es que tiene que tener una visión de precios. Todos los negocios tendrían que tener precios a la vista del público. Además de los juegos y la comida, entre los preparativos está el 12 de agosto, cuando se realizará la procesión de la Virgen de la Asunción. Es el día 12 de agosto, que es el día que quedó ahora, para que ella venga a echarnos su bendición pues aquí, porque en honor a ella es que celebramos esta feria, ¿verdad? Esos son los preparativos. A partir del sábado ya todo estará en marcha, ya tanto lo gastronómico, los juegos. Los juegos van más o menos de 10 quetzales a 25 dependiendo cuál sea. También los precios de la comida van variando desde los 10 quetzales, para que usted lo tome en cuenta si va a venir a la Feria de Jocotenango en la zona 2 capitalina. Con imágenes de María René Barrientos, soy Mabel Saucedo. Mire, antes de concluir, tenemos que cambiar completamente el tema para informarle que los líderes de los 48 cantones fueron recibidos por la población de Totonicapán entre aplausos y cohetillos tras estar en prisión durante 15 meses por su participación en las protestas del 2023.
Héctor Chaclán y Luis Pacheco fueron recibidos en Totonicapán entre cuetillos y aplausos por la población, luego de permanecer encarcelados durante 15 meses. Las exautoridades indígenas lideraron las masivas protestas y bloqueos nacionales en octubre de 2023. El Ministerio Público, bajo la gestión de Consuelo Porras, los ligó a proceso penal por delitos de asociación ilícita y terrorismo. Sin embargo, recientemente obtuvieron arresto domiciliario y retornaron a su territorio. Regresar a mi pueblo después de 15 meses es una alegría. Nosotros hemos enfrentado un proceso judicial malintencionado, pero lo hicimos por el pueblo y para el pueblo y pues toca reiniciar la vida. Nos detuvieron la vida desde el 2023, el 23 de abril de 2025. Nos toca nuevamente retomar. El tiempo perdido no se va a recuperar, pero sí podemos retomar nuestra vida. ¿Cuál es la mayor satisfacción durante todo este tiempo a pesar de las... Hemos ganado una batalla. Nos falta ganar la guerra y es demostrar nuestra inocencia. No somos terroristas. 48 cantones no es asociación ilícita. No obstruimos la justicia. Entonces, eso se va a demostrar primeramente Dios en septiembre. Y nos estamos respetando los procesos, a pesar de que nos han violado los derechos. Los estamos respetando. ¿Cuál es el momento más difícil de toda esta situación? La separación de la familia. La separación de la familia es lo más duro de todo esto. No poderlos ver, no poderlos abrazar y no tenerlos cerca. Las manifestaciones buscaban exigir el respeto a los resultados electorales y rechazar las acciones del Ministerio Público que buscaba impedir la toma de posesión del binomio presidencial. El proceso penal continúa abierto. Los ex líderes tienen prohibición de salir del país y deben presentarse mensualmente ante el Ministerio Público, mientras se programa la audiencia de etapa intermedia para definir si enfrentarán juicio, reportó Lucero Zapalú. Llegó el momento de despedirnos de esta emisión estelar, pero agradecemos mucho su sintonía. Por supuesto, mañana habrá más información. Por lo pronto, la recomendación es siempre: descanse. Buenas noches.